Los seres vivos viven sumergidos normalmente en el aire o en el agua. Es necesario por ello entender las diversas formas como estos elementos fluidos actúan y determinan tanto sobre sus formas como en sus funciones fisiológicas. Para entender estos efectos, partiremos de las tres fórmulas básicas que explican el comportamiento de los fluidos, cuando su densidad es constante, como en el caso del agua, y cuando es variable, como en el caso del aire, así como el principio de Arquímedes. Bien, ahí en la pantalla tenemos las tres fórmulas básicas. Esta que describe el comportamiento de la presión en función de la profundidad, para el caso de las densidades constantes. Esta ecuación que describe la función de la presión en función de la altura sobre el nivel del aire, y lo que es básicamente el principio de Arquímedes, que nos dice que el empuje que sufre cualquier cuerpo sumergido en un fluido es igual a la densidad del fluido por el volumen desalojado y por la gravedad. Bueno, el primer efecto es este. La densidad media del cuerpo humano es de 950 kilogramos por metro cúbico, mientras que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Por tanto, el cuerpo humano, así como el cuerpo de muchos mamíferos, flotarán con facilidad en el agua. Muchas de las sensaciones de placer que causa sumergirse en agua derivan de que justamente por estas relaciones de densidad, un individuo o un animal sumergido se ve contrarrestado todo su peso debido al empuje que recibe. Es decir, experimenta sensaciones de ingravidez y literalmente se descarga de un peso, el peso de su propio cuerpo. Los seres de gran tamaño, como por ejemplo los hipopótamos, que tienen una masa entre 2.8 y 3.5 toneladas, mitigan el peso de sus enormes cuerpos, permaneciendo una gran parte de su tiempo en el agua, ya que el empuje los vuelve ligeros. La ballena, por otra parte, que puede alcanzar masas de hasta 100 toneladas, no podría vivir fuera del agua, ya que su propio peso la aplastaría dentro del agua del mar. Sin embargo, dentro del agua del mar, la ballena no pesa prácticamente nada. Aquí vemos a un hipopótamo fuera del agua, ¿sí? Fíjense la enorme masa que tiene en comparación a sus patitas pequeñas. Aquí soporta todas las toneladas de su peso. En este caso, al sumergirse el hipopótamo en el agua, pues hay una parte que apunta hacia abajo, que es su peso gravitatorio, pero hay otra parte que es el empuje debido a la cantidad de agua que desaloja. Como ven, tanto el peso como el empuje son prácticamente iguales. Por lo tanto, el hipopótamo al sumergirse se descarga prácticamente de todo su peso. En el caso de las ballenas, este efecto de la pérdida de peso es mucho más notable. Una ballena azul, por ejemplo, puede llegar a tener una masa corporal de entre 50 y 150 toneladas. Sin embargo, dado que su densidad es prácticamente igual a la del agua del mar, debido al principio de Arquímedes, su peso es prácticamente nulo dentro del agua. Sin embargo, si estuviese en tierra, su propio peso la aplastaría dada la fragilidad de su estructura ósea. Bueno, aquí tenemos a la ballena gigantesca, aquí la tenemos todavía más acentuado, en comparación a un elefante, es un animal gigantesco, pero vamos a fijarnos en su estructura de soporte, o sea, su esqueleto. Como ven, el esqueleto realmente es muy pequeño y muy delgadito en función al tamaño gigantesco del animal. Por eso mismo, sobre la tierra, una ballena caería aplastada por su propio peso. En cambio, vean el elefante que vive en la tierra y que no recibe ningún empuje debido al agua, pues tiene que soportar su propio peso, y por ello a él le corresponde una estructura ósea sumamente robusta, como se ve aquí en todas las partes de su sistema esquelético. Una de las consecuencias
para los animales que viven en el agua es que como no tienen peso, para ellos eso es vivir en un mundo sin gravedad. Por ello mismo, como no tienen que soportar ningún peso, lo que ocurre es que a diferentes tamaños su forma se conserva. Vean, por ejemplo, este pequeño pez que mide 0.65 centímetros o 65 centímetros o 95 centímetros. Este que mide 30 centímetros, ¿sí? Este que mide 53 centímetros, este que mide 3 metros, casi 4 metros, este delfín que mide casi 6,5 metros, y esta ballena que mide 90 metros, vean cómo su forma básica es la misma, la forma típica de un pez. En este caso, es más notable la semejanza a pesar del tamaño. Aquí tenemos un charal de unos 2 o 3 centímetros de largo, y aquí tenemos un tiburón que puede medir de 6 a 8 metros. ¿Ven? La forma sigue siendo básicamente la misma. O sea, la forma no depende de la escala dentro del agua de mar o dentro del agua en general, porque dentro del agua no hay peso y por lo tanto no tiene que modificarse su estructura de soporte. En cambio, la vida sobre la superficie de la Tierra se desenvuelve dentro del aire, que tiene una densidad casi 1000 veces menor que la del agua. Por tanto, el empuje que se opone al peso gravitatorio es despreciable. En este caso, el peso de los seres vivos depende de su tamaño y de su masa, y por ello sus estructuras óseas de soporte cambian con el tamaño. Bueno, vean aquí un pequeño animal como es una ardilla. Aquí tenemos un mono pequeño, ¿sí? Su forma es totalmente diferente, es un poco más resistente que la de la ardilla. Aquí tenemos el esqueleto de un perro. Como es más grande, su estructura ósea es todavía mucho más resistente. Aquí tenemos la estructura ósea de un caballo, que es un animal más grande que el perro, es mucho más resistente. Aquí tenemos la estructura ósea de un ser humano, que también es relativamente grande y por lo tanto es bastante diferente a la de una ardilla. Y aquí tenemos la estructura ósea de un elefante, que repetimos, debido a su peso y a su tamaño, tiene elementos óseos sumamente robustos y resistentes. O sea, en este caso, en la Tierra, la forma sí depende de la escala. Otra propiedad importante del aire es que la presión y también la densidad varían exponencialmente con la altura. A menor altura Z, menor es la presión y por tanto menor es la densidad. Entonces, debido a que la densidad cambia con la presión y por tanto disminuye con la altura, a mayor altura hay menor contenido de oxígeno. Esta disminución relativa de la altura con la altura sobre el nivel del mar tiene múltiples consecuencias, tal como mostraremos en las siguientes láminas. Por ejemplo, la altura de la Ciudad de México es de 2.250 metros sobre el nivel del mar. Bueno, el contenido de oxígeno del aire es de 21%. Pero vean en esta tabla cómo cambia la densidad con altura. A nivel del mar, la densidad del aire es de 1.3 kilogramos por metro cúbico. A 500 metros es de 1.22 kilogramos por metro cúbico. A 1 kilómetro de altura es de 1.15 kilogramos por metro cúbico. Pero, por ejemplo, ya a nivel de la Ciudad de México, que anda rondando los 0.95 kilogramos por metro cúbico. Y así va descendiendo la densidad conforme nos vamos elevando. Por ejemplo, a 4.500 metros de altura, ya la densidad es solo de 0.74 kilogramos por metro cúbico. Bueno, entonces aquí lo que hay que concluir es que a mayor altura, como hay menor presión, hay menor densidad y por tanto hay menor cantidad de oxígeno en cada respiración. Aquí vemos claramente esto.
En la Ciudad de México, aquí tenemos la presión del oxígeno, es decir, la presión que se ejerce sobre los pulmones para que el oxígeno pase al torrente sanguíneo. Esta presión es sensiblemente menor que, por ejemplo, la que hay en la ciudad de Caracas o lo que hay en la ciudad de Montevideo. Es decir, en la Ciudad de México, en cada respiración hay menos oxígeno que pasa a los pulmones. Otra consecuencia inesperada es cómo cambia el peso de los niños al nacer en la Ciudad de México. Aquí está más o menos la altura de la Ciudad de México. Aquí está más el peso de los niños al nacer. Vean cómo es sensiblemente menor al peso que tienen a la altura del nivel del mar. Va bajando progresivamente, ¿sí? Conforme nos vamos elevando. Es un resultado inesperado que difícilmente se nombra en clase. Por otra parte, si en la Ciudad de México tenemos, en cada respiración respiramos menos aire, esa cantidad disminuida de aire debe ser compensada de alguna manera. Bueno, y esa forma de compensarse es, por ejemplo, aumentando la hemoglobina, que es la molécula que transporta el oxígeno a los pulmones. Vemos claramente cómo a nivel del mar tenemos una 16 de hemoglobina, mientras que si vamos elevando hasta la Ciudad de México, la cantidad de hemoglobina se va elevando de tal forma que los habitantes de la Ciudad de México tenemos en la sangre, en relación a la gente que vive al nivel del mar, mucho más hemoglobina. Así es como compensamos la disminución de la presión y de la densidad con la altura. Bueno, vamos a mencionar esto. Puesto que no se siente el efecto de la gravedad dentro del agua, la fuerza ejercida por los músculos para mover un cuerpo es mucho menor que fuera del agua. Por ello aumenta la finura de los movimientos corporales cuando se nada bajo el agua. Es decir, bajo el agua, como no tenemos peso, tenemos que ejercer menos fuerza para mover nuestros músculos. Y eso se nota en el tipo de movimiento tan fino que es capaz de hacer una persona que esté sumergida. Vean, qué forma tan sutil de movimiento del cuerpo humano. En resumen, la exposición crónica a alturas moderadas tiene las siguientes consecuencias y los siguientes datos. 50% de mexicanos estamos expuestos a alturas moderadas. Las medidas de adaptación que tenemos, los que estamos expuestos a alturas moderadas, es aumento de la hemoglobina, respuesta gasométrica. Esto quiere decir que tenemos que respirar más veces por minuto a la altura de la Ciudad de México o de otras ciudades semejantes. La presión de la arteria pulmonar, es decir, la presión de la arteria que ejerce sobre el oxígeno para que pase al torrente sanguíneo, aumenta. Tenemos menos tolerancia al ejercicio porque respiramos menos oxígeno en cada respiración. Pero en cambio tenemos mejor tolerancia a ascender a alturas altas. En cuanto a la función neuropsicológica, es decir, los efectos psicológicos, sobre esos hay todavía preguntas. ¿Qué conclusiones podemos hacer? Bueno, en función de lo que hemos expuesto, lo que vemos es que la función o el efecto de los diferentes fluidos en los cuales estamos permanentemente sumergidos, como son el aire o el agua, ¿sí?, tienen un gran efecto fisiológico y físico, ¿sí? Por lo tanto, es necesario que la física se debe ligar con la práctica médica. Se deben dejar atrás los métodos de exposición abstractos de la física y enfocarlos en sus consecuencias a nivel de la tecnología y la medicina sobre el desenvolvimiento de la vida bajo esas condiciones. Bueno, esto es todo. Les recomiendo mucho esta liga, la voy a dejar un momento, porque hay una conferencia dedicada específicamente a los efectos de la altura sobre los individuos en la Ciudad de México.
A ver, fíjense bien. Ya es todo. Muy bien. Gracias, muchachos.